paso por atrás y No, pero bienvenida, eso no hay ningún problema. Gracias, profe. Cualquiera se pueden ingresar a mis clases, no hay ningún problema. Profe, que Néstor está sin energía en la casa, que ahorita va a mirar si le llega pues para poder desconectar. ¿Quién, perdón? Néstor. Ah, sí, hubo un corte de energía. Yo también ahorita sufrí un corte de energía acá y se perdió la primera parte de la... Estaban en una exposición y si se perdió, parece que se perdió la primera parte, pues ya le darle las manos a todos, ahí sí muy difícil. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Para que lo tenga en cuenta, profe. Bueno. O sea que él está sin energía, Néstor. Sí, porque él estaba en la clase anterior y se le fue que la energía. Claro, un corte. Y Alejandra también, que la excusa que está llevando la niña al médico. Ah, escucha. Bueno, no, claro, gracias por advertirlo. Sí, hubo un corte de energía y pues eso ya por cuito, eso ya nos sale de las manos a todos. Y pues, cosas que pasan, ¿no? En la vida. ¿Cómo han estado? Qué rico escucharlos y por lo menos escucharlos. Sí, profe. Alicia ya la había escuchado desde hace ratico. Infiltrada. Bueno, hoy es la semana número 14, ya estamos prácticamente a 2 sábados, terminamos este sábado y entramos última clase y ya el parcial final y ya se va sintiendo el peso del final del semestre, que ya uno está agotado, ya no quiere ni trabajos como dice, pero bueno, estamos en la puntada final, es el último esfuerzo. Agotamiento para las dos partes, tanto los docentes como ustedes, allá pues se va uno agotando. Pero bueno, de esto trata, por eso esta semana me preguntaban, pero ¿cómo así que cuando regresamos? O si, no, pues 2 meses, el semestre son 16 semanas, 4 meses, 2 meses de vacaciones por lo regular, y ahí estamos el semestre son 4 y 2 son 6. Y ahí está. Entonces uno dice, pero ¿por qué 2 meses? Pero es que uno se termina siempre agotado y con deseos de hacer otras cosas, ¿no? Entonces estamos en la semana 14, recordando que ya habilité toda la plataforma de lado a lado, hasta esto quedó pactado hasta el 5 de junio, que usted puede ingresar lo que de pronto no pudo ingresar, trabajo, foro, etcétera. Es más, no me he puesto ni todavía la tarea de calificar para poder hacer, como yo creo que esta semana ya arranco de hacer todo el barrido completo de todo lo que tengo que leerme y calificar para ya programar parciales, que ya dentro en 15 días estaremos haciendo el último parcial. Hoy, semana 14, tutoría 14, vamos a hablar sobre el modelo burocrático de la organización. ¿Cómo les ha ido para poder arrancar? ¿Cómo les ha ido esta semana? 2-3 minuticos nos ponemos en contexto y arrancamos. ¿Cómo han estado? ¿Salud bien? ¿Todo bien? Ya un poquito, profe. Mucho estrés. El estrés interno. Claro. El estrés me despierta. No, cosa seria y eso es complicado. Hay que tratar de manejarlo y, como dice, respirar profundamente, inhalar y exhalar hasta 10. Sube hasta 10 y tomarla, porque la vida es dinámica, ¿no? Casi por lo regular los problemas empiezan y se terminan y siguen otro tipo de problemas, no son eternos, hay que seguir. Bueno, pero qué rico que hacemos por lo menos la salud, que es lo más importante, que es lo que hay que cuidar acá. Ahorita nomás le estaba contando al grupo de que tuve. Buenos días, Diego, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Estás con Wilson ahí o qué, o no? ¿O nada más? Diego Wilson, un abrazo desde acá, de la distancia. ¿Cómo están? Bien. Contándoles, le iba a pegar a contar rápidamente que esta semana salí hasta con mi hermano. Mi hermano llevaba como 2 meses sin salir, caminar, salgamos. Y fuimos a la universidad. Vimos a la universidad cerrada. Todos los preguntaron en la cafetería, en la panadería, que la universidad que bueno, pues fue. Y me encontré con un amigo, y les comentaba los de la clase anterior, me conecté con un amigo que me contaba que un amigo de él en Cali le dio coronavirus en Cali. Y
como de 37 o 38 años, algo así le dio, y se lo pegó a todos los en la casa. Les pegó todo en la casa y digamos como a manera de anécdota, como lo pongamos, a la única persona que no le dio fue el más anciano, una señora, a la abuelita como de 85 años no le dio. De resto a todo el mundo le dio. Y que a él, que era el que estaba mejor físicamente, el que le contaba al amigo mío, cuando le dio, al tercer día de haberle dado, ya estaba en la UCI, lo tienen en la UCI. Y que como cierto día allá en la UCI, que es como que se quedó dormido, digámoslo así, sería que sí, quedó dormido. Y resulta que en el quedó dormido fue que cuando despertó, y que se sentía muy agotado, y dijo, pues claro, que estuvo 15 días en coma inducido, en la UCI, que quedó casi delgadito. O sea que ese bicho es cosa seria, es bravo, es bravo. No lo mató, le fallaban todos los órganos, que menos el corazón, dijo el muchacho. Muy complicado eso. Pero mire, se los pegó a todos en la casa, menos al supuestamente al que le tiene que dar, que es el mayor, y no le dio, gracias a Dios, pues también a la abuelita como de 85 años, y a él sí le dio, en Cali. Hay que cuidarnos mucho de ese cuento y pues tratar de, pues, bueno, hay que convivir con eso, pero ojalá no nos vaya a dar a ninguno de los aquí presentes. Bueno, nuevamente, si se va la energía ahorita, pues me disculparán, pero hubo un corte ahora y ahorita están en clase con quién, con Osvaldo ahora o qué, o con quién estaban, con Vladimir. Con Osvaldo, profe. Y se les fue la energía. No, en ningún momento, con Osvaldo no. A mí se me fue la energía ahora. Se fue y sacó y perdí está en la exposición se perdió, pues creo que la grabación se perdió porque se fue la energía. Pero bueno, sí se fue. Bueno, entonces comencemos ya a conversar un rato sobre esto. Aquí. Entonces hoy vamos a charlar, o les vamos a conversar sobre el modelo burocrático de la organización. Hay un documento que es este que estoy señalando, es un PDF que es el que vamos a conversar, y ese PDF, que es algo extenso, es un X hojas, está aquí, digamos, resumido en diapositivas. Lo que se dice acá prácticamente está acá, pero me voy a apoyar del documento que me parece que trae unos ejemplos bastante agradables y nos sirve. Y dejo de actividad un foro, no dejo taller, sino un foro para que usted pues participe hasta el 5 de junio tiene para participar en el foro. Ahí está pues la pregunta y pues la participación. Y ya nos veríamos pues para la próxima tutoría, que tiene que ver con la transformación organizacional, que dentro de 8 días. Entonces me paso por acá. Entonces vamos a hablar hoy del modelo burocrático de la organización, porque ya la semana anterior estuvimos conversando sobre la administración por objetivos. Yo había dejado también un foro. Entonces me paso por acá. Entonces, el modelo burocrático de organización. Ya aquí estamos buscando la organización ideal, o sea, estamos tratando de llegar como a lo máximo de la administración. Y ahí hemos ido pasando por lo que dije ahorita, lo de los objetivos, donde también pasamos por lo de planear, organizar, dirigir, controlar. Ya hemos ido pasando durante todas esas etapas, pasamos por los tipos de líderes, etcétera, etcétera. Vimos el empirismo, la jerarquización, las líneas de staff, las líneas funcionales, la lineal redundando ahí. Bueno, hemos visto una cantidad de cosas y elementos y de cosas que nos van a servir para que se vaya conformando la empresa ideal, digámoslo así, en este caso una organización. Comienzo con un caso introductorio. Este libro pues para ponernos como en el contexto. Entonces resulta que dice el caso así: Pedro Almeida es un empleado público federal, hace 22 años trabaja es empleado público. En su larga experiencia en oficina del gobierno, Pedro consiguió 4 promociones sucesivas y hoy es el jefe del gabinete en un ministerio conectado al Poder Ejecutivo.
En su cargo de confianza, Pedro es jefe de una división compuesta de 4 departamentos herméticamente cerrados entre sí. Son 4 feudos inaccesibles a cualquier intento externo de acceso. Pedro tiene 3 dificultades de enfrentar. La primera dificultad es cómo integrar los 4 departamentos que funcionan con total ignorancia en relación con los demás. La segunda dificultad es cómo mejorar gradualmente el desempeño de los empleados. Y una tercera instancia es cómo cambiar e innovar. Entonces aquí pues lanza una pregunta: ¿y qué sugerencia le daría usted a Pedro? Pues para poder empezar yo a dar una sugerencia, pues tenemos que empezar a entender de qué trata el modelo burocrático de organización y en busca de la organización ideal. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Pues tenemos que partir que hay un gran pensador, uno de estos fuertes, que fue Max Weber, y se fecha de la década del 40. Dicen, recordemos que todas estas teorías fueron en gran medida dadas a principios o a mediados del siglo XX, y aún siguen funcionando, se han ido, como de alguna manera de decirlo, se han ido puliendo. Entonces dice, la teoría de la burocracia se desarrolló en la administración alrededor de la década de 1940 en función de los siguientes aspectos. Entonces tiene unos aspectos. Un aspecto, un poquito más grande aquí, un aspecto es la fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de la relación humana. Estas dos teorías pues ya las hemos ventilado acá, hemos conversado, y resulta que lo que de estas cosas que se han hallado es que en gran medida se fueron alejando de la maquinación, o sea, de alejarnos de la máquina como tal, y se ha pensado bastante y muy a fondo en las relaciones humanas. Entonces esa no la podemos como omitir, porque la tendencia de las empresas van hacia la relación humana. Desde a ambas oponentes y contradictorias, ambas son oponentes, la clásica y la relación humana, pero sin la posibilidad de un enfoque global e integrado de los problemas organizacionales. A ambas se les revelan puntos de vista extremistas e incompletos sobre las organizaciones, generando la necesidad de un enfoque más amplio y completo. Recordemos que estamos fechando 1940, entonces esos inicios pueden decir esto. B, la necesidad de un modelo de organización racional, una palabra que digamos me va a aterrizar, me va a quitar como por lo menos del imaginario irreal, y aquí es ya racional, capaz de caracterizar todas las variables involucradas, así como el comportamiento de los miembros en que ella participa, de los miembros, y aplicable no solamente en la fábrica, sino en todas las formas de organización humana. Oiga, ya aparece nuevamente la organización, y principalmente a las empresas. Entonces miren que ya se va a alejar no solo de la fábrica como tal, o la parte productiva y de la maquinación, sino que se va a tirar hacia la parte humana, y si se tira hacia la parte humana va a generalizar a toda la empresa. Y una C es el creciente tamaño y complejidad de las empresas. Pues no nos podemos alejar de decir de que por más pequeñita que sea la empresa, va a tener una tendencia al crecimiento. No es necesariamente que la empresa se contraen, sino que hay una tendencia alta a expandirse, ¿no? Entonces el crecimiento del tamaño y la complejidad de la empresa exigen modelos organizacionales mucho más definidos. Por si hay miles de hombres y mujeres puestos en diferentes sectores de producción y en diferentes niveles jerárquicos, hay unos problemas organizacionales. Deben ejecutar tareas específicas y deben de ser dirigidos y controlados. Tanto la teoría clásica como la teoría de la relación humana fueron insuficientes para responder a la nueva situación. Claro, porque estas teorías son más bien nuevas, y las empresas nuevas, también entre comillas, con las tendencias de crecimiento, entonces van a haber problemas. El surgimiento de la sociología de la burocracia, va a resurgir. No es el surgimiento, sino el resurgimiento. O sea que uno diría, antes ya existía, claro. A partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber, su creador, la sociología de la burocracia propone un modelo de organización
y las organizaciones no tardaron en intentar aplicarlo a la práctica, proporcionando la base de la teoría de la burocracia. Pregunta hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo lo que ahí medio estoy comentando. Pues vamos bien, profe. Vamos bien. Como dicen esto, si no se habla es porque vamos bien. Entonces un poquito de como introducción. Entonces, los orígenes pues ya más o menos hemos conversado atrás, que está fechado 1940 hacia atrás. Hay unos tipos de sociedad. Estos tipos de sociedad van a ser de gran medida importantes para poder determinar el modelo como tal. Weber dice que hay tres tipos de sociedad. La sociedad tradicional, y esta sociedad tradicional no quiere decir que se acabó y se extinguió, aún sigue funcionando la sociedad tradicional, pero ¿cómo la define él? En donde predominan características patriarcales y patrimonialistas, como la familia, el clan, la sociedad medieval, entre otros. Entonces hay involucrado patriarcado y patrimonio, o sea que hay herencias, yo heredo, las tradiciones se heredan en costumbre y dinero. B, la sociedad carismática, en donde predominan características místicas, arbitrarias y de personalidad, como en los grupos revolucionarios, en los partidos políticos, en las naciones de revolución. Entonces esa es una característica carismática. Cuando usted pertenece a una sociedad política, a un grupo revolucionario, pues ya es el carisma que usted tenga de seguir ese líder, o por lo menos ese ideal. C, la sociedad legal, racional o burocrática, en donde predominan normas impersonales y racionalidad en la selección de los medios y de los fines, como en las grandes empresas, en los estados modernos, en los ejércitos, entre otros. Entonces para eso les va a acompañar unos tipos de autoridad, que ya hemos hablado de algunos tipos de autoridad. Vamos aquí a ver este tipo de autoridad. Entonces voy a resumir en este cuadrito que nos fragmenta de una manera más cómoda. Por aquí entrando todavía. Entonces dice la tipología, o sea, el tipo de sociedad y el tipo de autoridad, según el pensador, o según Weber, el autor. Entonces dice, ya reconocimos que hay tres tipos de sociedad: la tradicional, la carismática y la legal, racional o burocrática. Son los tres tipos de sociedad, miren, que aparecen tanto acá como en este lado. Pero entonces ya también reconocimos las características, ya reconocimos, pero podemos mirar cómo se legitimizan. Entonces, por ejemplo, la tradicional, que es patriarcal, patrimonialista y conservatismo. Por ejemplo, aquí una característica normal es que es de poder heredado o delegado basado en el Señor. Esta todavía se ve. Por ejemplo, una sociedad muy que se podría destacar ahí, podríamos decir que es la iglesia, ¿no? Esa es tradicional, es de conservatismo fuerte. La parte de legitimación es la tradición y hábitos y usos y costumbres. Y de manera empresarial, pues podríamos decir que hay organizaciones donde usted hereda la empresa como tal, con todo, tanto patrimonio como con su forma de funcionar. Entonces muchas empresas aún las conocemos de tradición. Pongamos un ejemplo aquí, traigámoslo, de la empresa, por ejemplo, Chocorramo, podría decir que es de tradición. Falta ver si hasta dónde, y lo más probable es que es patrimonialista, que fue heredado. Arturo Calle, por ahí le hemos visto que tiene tradición, en el sentido de que es de familia. Lo que habría que analizar a profundidad es hasta dónde le entrega tradición, que puede tener cambios. La carismática, que también ya la firmamos, personalista, mística, arbitraria y revolucionaria, tiene esa legitimación. La característica es el heroísmo, la magia, el poder mental, las carismáticas del líder. Eso es. ¿Quién lo rige? El aparato administrativo. Es inconstante e inestable, elegido por la lealtad
y evoluciona al líder, y no por las cualidades técnicas. O sea que cuando es carismática es que yo estoy siguiendo a ese administrador, a ese gerente, porque tiene un carisma, más no por la parte técnica de lo que ofrece la empresa. La parte legal, ración burocrática, pues también ya la conversamos. La característica es legal, racional, impersonal, formal y meritocrática. Palabra tremendamente poderosa y que tiene pues una connotación que va a ser prácticamente uno de los soportes de lo que estamos charlando ahí. Meritocrática, su aparato de la burocracia. Bueno, Weber identifica 3 factores en el desarrollo de la burocracia. El primer factor es el desarrollo de la economía monetaria. El segundo factor es el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas. Y el tercer factor es la superioridad técnica del modelo burocrático en términos de eficiencia. Entonces, mire la primera, el desarrollo de la economía monetaria. Dice que la moneda no solo facilita, sino que racionaliza las transacciones económicas. La burocracia, la moneda asume el lugar de la remuneración en especie para los empleados y permite la centralización de la autoridad y el fortalecimiento de la administración burocrática. Otro factor es el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas. Únicamente un tipo burocrático organización puede soportar la enorme complejidad y tamaño de dichas tareas. Y la superioridad técnica del modelo burocrático sirve como la fuerza autónoma interna para imponer su prevalencia. Dice, abre comillas, la razón decisiva de la superioridad de la organización burocrática fue su superioridad técnica sobre cualquier otra forma de organización. Yo quiero aquí pasar a que veamos este cuadro. Entonces, dentro de las características más profundas y más importantes que tiene, según Weber, son las características se basan en que carácter legal de las normas. O sea, tengo que tener la legal, que esté todo legalizado para poder que funcione. Carácter formal de las comunicaciones, tengo que tener los canales de comunicación disponibles y estén formalizados. La división del trabajo es ya completamente delimitado cómo se está laborando. La impersonalidad en las relaciones, la jerarquización de la autoridad, reconocer quién está por encima y quién está por debajo, las rutinas y procedimientos, la competencia técnica y mérito. Competencia técnica y mérito, la especialización de la administración, la profesionalización y la previsibilidad del funcionamiento. Estas me van a llevar unas consecuencias previstas. Dice que eso es la previsibilidad del comportamiento humano, estandarización del desempeño de los participantes, y por último llegamos a lo que es de los pilares de la organización, es el objetivo, ¿dónde voy a llegar? De la máxima eficiencia de la organización. Esta asignatura, como yo la dicto los jueves, estamos hablando casi lo que estoy diciendo acá, casi prácticamente lo que yo me cambié fue la camisa. Entonces, cuando llega a esta parte, les pregunté a estos dichos estudiantes de que esas características, ¿cuál les llamaba la atención? Entonces, de ustedes, de esas 10 características, ¿cuál les llama la atención? Alguno que me diga. Algunos de estos estudiantes les llamó la atención competencia técnica y mérito. Dime. No te entiendo. No me está escuchando. No me escucha, profe. No, pero sí me escuchan a mí. A usted sí, profe. Sí, alguien dijo algo, pero una dama, pero no sé. Bueno, entonces voy a hablar de la competencia técnica y mérito, porque me pareció interesante que la propusieron allá y se hizo una explicación sobre. Aunque aquí cada una de estas características pues están
relacionadas, aquí están cada una, de qué significa cada una de la especialización, etcétera. Pero entonces voy a traer, en mis palabras, esta parte de la competencia técnica y de mérito. ¿Por qué las traigo? Porque es interesante que el mérito se volvió bastante importante, digamos, desde la Constitución del 91. Recordemos que años anteriores, por lo menos desde lo público, era muy dado desde la democracia, ahorita ya la meritocracia, y de manera de empresa da igual. Entonces yo digo competencia técnica y mérito. Entonces, competencia técnica, para los que no sepan y para los que sepan, pues les complemento de que hay instituciones como el SENA donde te avalan tu competencia técnica, así usted no vaya a recibir las instrucciones en el SENA. ¿Cómo así? Pues, digamos, pues traigo el ejemplo del juez. Un estudiante comentaba allí de que él en algún momento, trabajando en X parte, se vio la necesidad de estudiar lácteos y cárnicos, y en ese estudiar y aprendió pues el arte, pues digamos, aprendió ese conocimiento del manejo de los lácteos y los cárnicos, pero nunca lo avalaron, nunca lo certificaron. Entonces él quedó como inconforme, porque pues se desarrolló unas actividades de capacitación y para ese caso no fue avalada. Pero resulta que esta institución, el SENA, ellos avalan esa competencia, avalan la competencia que usted considere que se puede avalar, de servicio o de rutinario, lo pueden hacer. Ellos lo visitan y le avalan la competencia, así usted no haya pasado por el SENA, pero entonces le reconocen, claro que le hacen. Yo la hice, me avalaron una competencia que yo la desarrollaba y nunca había pasado por el SENA, y le hacen unos exámenes a uno, unas pruebas, y le hacen un seguimiento, y si uno en ese seguimiento cumple con esos requerimientos o requisitos, le avalan esa competencia técnica y se la justifican. ¿Por qué es importante? Pues porque voy a hacer aquí una factura. ¿Por qué es importante? Porque resulta que todas las empresas desde hace muchos años, ellos le dan mucha importancia a esa competencia técnica, porque con esa competencia técnica pues por lo menos van a justificar realmente lo que usted va a devengar en la empresa como tal. Y es tan así que esa competencia, para el caso del SENA, es tan avalada que funciona a nivel internacional. Hace unos años, hablando con un amigo, él vive en Nueva York, me decía que él conoció un amigo que era soldador empírico, aprendió la soldadura, y por decir algo que se ganara, pongámosle un número, que ganara 50 horas de la hora por hacer servicio de soldadura, si no mostraba algo que lo certificaba, dejaba de ganar, hubiera ganado más dinero. Y una de las cosas era, dijo, ojalá hubiera tenido algo del SENA, por llamarlo así, y no lo tenía y perdía dinero. Entonces estas competencias técnicas ya las avalan instituciones, si usted no vaya a impartir la información, a que le den la información. Entonces es importante para la empresa crecer en la competencia técnica. Y la meritocracia, pues los que trabajan por ejemplo en el sector público, los que participan aquí en la asignatura, pues sí que saben de que la meritocracia pues se da desde el sector público y también se puede dar en la empresa. Resulta que en la empresa esa meritocracia se puede ganar con varias partes. Una, por ejemplo, es que se concurse a manera de departamento, diga, el mejor, comillas, produzca o muestre los mejores indicadores de desempeño, ese lo vamos a capacitar. Pongamos un ejemplo, lo vamos a mandar a capacitarse a Suiza, pero con la consigna de que ese mérito, que usted ganarse eso, es que usted vaya a estudiar, traiga ese conocimiento, se le incrementa salarialmente su sueldo, pero esa información debe de quedar en la empresa, queda estipulada, digamos que durante 4 o 5 años usted queda aquí trabajando y la información que traiga queda en la empresa. Porque si hay mérito de que te le manden a estudiar, a capacitarte, a crecer en la empresa, y usted regresa, esto es un ejemplo, y usted regresa y digo, no, nos vemos,
con eso que yo aprendí en esta otra empresa me van a pagar más. Pero no puede ser uno como tan desagradecido sabiendo de que lo mandaron allá, por empresa lo envía y tengo que entregar el conocimiento como tal en dicha empresa. Eso casi por lo regular se firman unas cláusulas de compromiso para poder que esa información quede allí. Y ese es el cuento de la competencia técnica. El SENA hace ese tipo de competencias y te avalan lo que usted, si usted sabe panadería, cualquier arte que usted considere que usted cree que tienen esas competencias, el SENA se lo avala. No sé si la universidad, creo que la universidad también avala ciertas cosas, o hay ciertas universidades que... O sea, profe, que sí, o sea, va la persona y no tiene que estudiar como tal, sino que muestra lo que sabe y le dan el certificado. El de que certificado. usted, exacto, sí, no sé si lo sabían o si lo sabían. No sé si no lo sabían. No, yo no sabía. Claro, lo hace el SENA. Yo he estado en esos exámenes. Es más, he estado que trabajo con esa gente en ese campo de hacer esas certificaciones. Y lo que hacen es que reúnen, por ejemplo, yo voy a una empresa. Vamos a suponer que yo soy funcionario del SENA y yo voy a una empresa de bordados. Vamos a poner un ejemplo de aquí, Cartagena. Y en la empresa de bordados, usted tiene un taller y tiene 20 personas trabajando de bordado. Pero esas personas son empíricas. Usted las llamó y les fue enseñando. Pero resulta que esas personas llevan 2 años trabajando con usted. Yo como funcionario del SENA, yo los puedo certificar que son operadores de máquinas tal o de bordadores. Se acredita a la persona y se le certifica de que tiene esa competencia técnica. Lo pueden hacer de servicios, de todo. Hay una cantidad de competencias y se hace el SENA. Se reúnen los grupos de personas que tengan que similitud de lo que hacen en talleres, panaderos. Vea, les cuento este caso. Un amigo que estudió conmigo cuando estudiaba yo ingeniería, un amigo él estudiaba ingeniería mecánica. Y el papá de este amigo, al papá le decían el ingenieriecito. Al papá le decían el ingenieriecito. Ese señor era constructor de obras. Le decían ingenieriecito. Y yo recuerdo que una vez estaba yo estudiando con el amigo y llegaron unos ingenieros, y le llevaron un proyecto, unos planos, ahí yo estaba, ya recuerdo. Y el señor llega y los miraba y el señor los avalaba, decía si está bueno o está mal. Le decían el ingenieriecito. El señor no era ingeniero. Era lo que como los que saben de contabilidad que les dicen tinterillos, así, o los que saben de derecho, les dicen tinterillos. También hay gente que sabe mucha contabilidad pero no tienen títulos. Entonces, pues este señor que era ingenierecito, él decía, sí está bueno. Esos ingenieros iban y lo buscaban. Tenía tanta experiencia, señor, a decir, venga, esto está bien, está mal. Y supongamos que el proyecto estaba pactado por, pongámosle, 1.000 millones de pesos, pongámosle ese número. Y lo aprobaban, y al ingenierecito le daban, por haber hecho todos los cálculos, de decir que le daban, por ejemplo, tengo ingenierecito, tengo 1 milloncito de pesos por... O sea, él perdía dinero por no tener su certificado. Entonces el SENA, hace unos años, al ver esto y las otras no las conozco, hablo por el SENA, que esas sí las... se dio cuenta de que hay mucha gente de la competencia técnica, pero no tiene el título, y ellos lo avalan. Entonces la invitación, o si no se acerquen me preguntan y yo sé cómo hacen para que hagan el desarrollo de esa competencia, de lo que usted tenga. Usted tiene competencias de servicio, competencia panadero, soldador. ¿Cuántos amigos tenemos que son mecánicos y todo eso y no van allá pero tienen todo el conocimiento y no han sido avalados en esa competencia? Entonces, eso hace parte de la burocracia, y entre la competencia técnica y el mérito. Traigo esos ejemplos aclaratorios y les contribuyo con esas vivencias que las he visto. Y el mérito, pues del mérito ya sabemos todos de que cuántas veces en los cargos públicos, y aquí Wilson y Diego que lo viven, pues no sé ellos hasta dónde están afianzados ya, pero de pronto conocen de muchos casos y me pueden ayudar, porque hay veces que hay personas que entran a un cargo y a los 4 años lo sacan y nunca, como contratación, como por servicios, están ahí, pero el cargo está vigente, y donde alguien por mérito puede ir a concursar y se lo gana, y chao usted ni.
y eso ha pasado las veces que quiera. ¿Verdad o mentira, Wilson? ¿Cierto que sí? No, en este momento es complicada la cosa. Normalmente no es aquí por democracia. Por democracia. Y ahora con los concursos de mérito, pues si hay gente que tiene muchos años trabajando, como dicen por ahí, atornillados. Exacto. Y a veces concursan y no pasan. Y llega alguien y les quita el cargo y chao, no hay nada que hacer. Es verdad, ¿sí o no? Complicado, pues, claro, el concurso, y hay gente que no pasa y no pasa. Hay gente que, por ejemplo, para meritocracia, entrar al magisterio y tienen la experiencia que los contra y no pasan y pasan y no pasan, y el cuento está en el examen, en ese cuento de la meritocracia. Hace unos años, es verdad, hace unos años recuerdo en la W, se postularon para un cargo de la CAR, que es como decir la CBC para nosotros acá en el Valle, y se la ganó X persona allá en Bogotá, y mejor dicho, se volvió una polvorera, porque el que se la ganó era un tipo como de Mocoa en el Putumayo. Eso es una polémica, pues, que porque se la ha ganado él, sí, pues lo que está diciendo Diego y Wilson de democracia. Pues llamaron al tipo de W, lo llamaron allá a Mocoa, que porque él se la había ganado, que fue eso, y resulta que el señor tenía todos los requisitos, tenía hasta un doctorado, o sea, era el que necesitaban para el cargo, y hizo el examen y lo ganó, y se ganó el cargo desde Mocoa. O sea que eso está para cualquiera, ¿sí o no? Eso es el mérito y la oportunidad. El mérito y la oportunidad. Entonces se volvió así. Entonces ese juego, yo no sé si usted, Diego y Wilson, conocían el del SENA, que lo hace el SENA, sobre las competencias técnicas. Pues uno se la escuchado un poquito, profe, pero no así tan preciso la información. Sí, yo sé ese cuento. Y eso le caga a Néstor, que no, para que ahora la estudia. Se ahorra las ideas. No lo crea, ese técnico se lo puede ahorrar. Y hay muchas personas que desconocen eso. Si yo estuviera trabajando yo en estos momentos con eso, seguro que reuníamos un grupo y me iría hasta la Argelia, donde están ustedes, y hacemos esas capacitaciones para todas estas personas que puedan lograr esas competencias, que serían muy importantes. Bueno, muchachos, vamos a parar un segundito acá y volvemos en 30 segundos, porque se están cumpliendo los primeros 40 minutos para que sigamos conversando. ¿Listo? Listo, profe. Ahí vamos. A mi salón se habla mucho. Hay que hablar. Estas teorías son un poquito ladrilludas, pero hay que complementarlas con lo que le va pasando a uno. Interesante eso del SENA, ¿no? Bastante interesante. Sí, profe, la verdad es que sí. Ahora, y le certifican a uno, y como por 5 años. Sí, ¿cuántos hemos escuchado casos de que hay gente que tiene un arte y todo eso y pierde plata? Que pesar. Pierden plata por no tener el certificado de lo que saben, y eso ya lo certifica, esa competencia certificada. Es que hay muchas cosas que uno desconoce y quedan en silencio, ¿no? Y uno, hay leyes, hay muchas cosas que uno, usted tiene derechos, y por ejemplo hay muchas personas que no conocen las BEPS, que son muy importantes las BEPS, ¿sí o no? Las creó el gobierno de Santos, esa forma de ahorrar para la persona que no puede pensionarse. Beneficios económicos periódicos. Exacto, hay gente que no la conoce, y es fácil de llegar y es fácil de instruirlo, y no lo pueden sacar de allá, lo hacen por medio de eso lo hacen por qué, por esta de pensional, ¿cómo se llama? Por pensiones. Por pensiones, gracias. Exacto. Pero hay gente que la desconoce y es diseñada para el que vende dulces, para el que vende, exacto, el que puede ahorrar lo mínimo, pero o algunos las conoce acá, todas las conocen, las BEPS. La mayoría no la conoce, otros sí, otros no la conocen. Y hay muchas cositas que uno las va conociendo en el día a día. Bueno, entonces proseguimos.
Néstor si no entró, ya se le fue la energía, pero fue cortada pues. Sí, profe, qué pecado. Sí. No podía. No, y antes de más hablo por mí, que tuve energía para poder, porque no atrasarnos una clase, qué pereza. Bueno, Sí, menos mal, no se ha ido la energía. sí, no se ha ido. Bueno, ventajas de la burocracia. Una de las ventajas, según este teórico, una ventaja es la racionalidad, que tiene que ver en relación con el alcance de los objetivos de la organización. O sea, cuando hablamos de los objetivos, recuerden que siempre hemos dicho que sean reales, que sean cuantitativos, que se puedan medir, etcétera, y que sean racionales, o sea, que se puedan alcanzar. De precisión es una ventaja importante, precisión en la división del cargo y en la operación. O sea, saber con exactitud qué se tiene que hacer. La rapidez en las decisiones, este tipo de modelo es buena para eso. Conoce lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. La univocidad de interpretación, que garantiza por la reglamentación específica y escrita. Es bueno escribir lo que se está haciendo, la información, lo que sucede, como una bitácora, es supremamente bueno. La uniformidad de rutinas y procedimientos, o sea, ser uniforme, no dispersos, que favorecen la estandarización. Y cuando hablamos de estandarización es que estamos hablando de reducción de costos y errores, pues las rutinas se pueden definir por escrito. Otra ventaja es la continuidad de la organización, sustitución del personal que se retira. Ellos se concretamente el cargo que se va, sé que puede llegar alguien con estas características y condiciones. Por reducción de la fricción entre las personas, o sea, lo que llamamos pelea interna y todo esto, pues de pronto nos puede servir. La constancia, pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas circunstancias. La confiabilidad, el negocio se conduce a través de las reglas conocidas. No se puede como crear reglas como así como la topa tolona, sino que hay una regla ya establecida. Y los casos similares se tratan metódicamente dentro de las mismas formas sistemáticas. Los beneficios para las personas. La organización, pues se formaliza la jerarquía, se divide el trabajo entre las personas de forma ordenada, se entrenan a las personas para que se transformen en especialistas, para que de esta forma puedan seguir el camino en la organización en función de su mérito personal y de su competencia técnica. Entonces aquí van a explicar cada una de las técnicas como tal. Pero tiene unos dilemas. Como dice el cuento, todo no es como tan bonito algunas veces, entonces tienen los dilemas y le pasan algunas cosas al modelo. Entonces decía Weber que él observó la fragilidad de la estructura burocrática, que enfrenta un dilema típico. De un lado existen las presiones de fuerzas exteriores para motivar al burócrata a seguir otras normas diferentes de la organización, y de otro lado está el compromiso de los subordinados con las reglas burocráticas que tienden a debilitarse gradualmente. O sea, es conectarlo dentro de lo exterior a lo interior, tiene como su complicación. La organización, para ser eficiente, exige un tipo especial de legitimidad, racionalidad, disciplina y que tenga limitaciones de alcance. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la capacidad para aceptar órdenes y reglas como legítimas exige un nivel de renuncia que es difícil de mantener. Que las organizaciones burocráticas presentan una tendencia a deshacerse en la dirección carismática. O sea, es que en la parte tradicional, cuando es burocrática, ese rompimientos ahí es complicado. Donde las relaciones disciplinarias naturales y afectuosas, ojo, entonces la racionalidad de la estructura racional es frágil. O sea,
como por ejemplo cuando es antes de llegar a la burocracia, sino es por ejemplo la primera, que es la tradicional. En esa tradicional pueden haber elementos muy afectuosos, como es patrimonial, es patriarcal. Entonces ahí eso puede tocar susceptibilidades y puede hacer rompimientos. Entonces lo que dice ahí, la estructura puede ser muy frágil. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que le heredan el modelo a otra persona o a otro tipo, a una nueva generación, y de pronto esta nueva generación fue muy frágil, muy débil para tomar decisiones y todo? Entonces podría desbaratarlo y dibujar como tal a la empresa. Entonces ahí es un poquito complejo. Mire que lo que es herencias tienen como una, ¿cómo decirlo? Como se la juega a lo que pueda pasar, porque dependen de la personalidad. Hace poco veía yo un documental y estaban hablando de Hugh Hefner. Hugh Hefner era el dueño de la Playboy, mantenían toallado, ¿no? ¿Recuerdan el que murió creo que hace como año y medio o algo así? Y Hugh Hefner, cuando crea la organización, entonces él no la quiere entregar a otras personas, sino que la quiere heredar. Entonces se le va a entregar a alguien, a un familiar, y ese familiar, el que lo va a recibir, la hija le dice: entrégamela a mí, le dice la hija. Entonces él se queda como pensando, y digo, pues pucha, le voy a entregar una empresa que está soportada y basada en la pornografía, y se la va a entregar a mi hija. No, pues, o sea, en su imaginario decía, esto lo tiene que manejar es un hombre. Entonces al fin y al cabo, pues como su sangre, pues termina entregándole la empresa a la hija, y la hija toma el mando, y resulta que esa administración de ella, si él se ganaba, cuando la manejaba la Playboy, se ganaba 1.000 pesos, cuando se la entregó a la hija ya se dejó de ganar 1.000 pesos a ganarse 10.000 pesos. O sea, Más bajo para la hija. no, la tenía más clara. Esa sí puso, porque la llevó a otras instancias, o sea, heredó no en fragilidad, sino que la rebusteció y la puso más potente, y la llevó a los medios, y la llevó a otro nivel. Entonces mire que es como heredo y como paso esa tradición. Es un juego, ¿no? Ahí usted verá. Él nunca creyó que esa pelada iba a hacer lo que hizo, y realmente la que debió haber administrado desde el principio era ella, sino que no lo hacía porque estaba muy niña. Pero tomó las riendas y colocó la empresa a ganar, pero poderosamente. O sea, ahí donde estaba la plata, ella fue la que hizo el dinero realmente. Y es que hay empresas que se estancan por falta de ideas nuevas, ¿cierto? Claro, como les digo, son frágiles. Entonces cuando las entregan por tradición, como decimos vulgarmente, si hay doliente o no hay doliente, así de sencillo. Profe, y yo también digo que pues no todo el mundo tiene como la espinita, no, la capacidad, no, como el espíritu de administrar. O sea, no, yo pienso que cada quien tiene como lo suyo. Claro, pero claro. Por eso yo hice la aclaración. La personalidad está muy de la mano de miren, por ejemplo, un caso particular para Colombia, el consorcio Sarmiento con los dueños de los bancos, ¿no? Eso es heredado, ¿no? El viejo le va pagando los hijos, y resulta que el hijo que está ahorita llevando las riendas, si el señor la tenía, vuelvo en 1.000, esta la tiene en 10.000. O sea, pero vayan y revisen al hijo, y la estructura académica que él tiene es tremendamente poderosa. O sea, es de otra magnitud. Entonces es ese juego, como dice Juliana, también hay, o sea, si hay doliente, si tiene capacidad de llevar la rienda de la empresa, hablando de herencia, ¿no? De que se den el poder, entonces la empresa se puede repotenciar y llevar a otra distancia mucho más lejos de lo que uno imagina. ¿Cómo puede pasar todo lo contrario? Todo lo contrario. Recuerdo el caso, unos amigos eran dueños como de una ferretería, muere el papá, pero ellos nunca iban a esa ferretería, nunca iban. Y cuando muere el papá van a la ferretería a conocer el negocio como tal, no entendían realmente, y la empresa para abajo, y fue que tuvo que terminar con la empresa. Y así ha pasado en muchas,
empresas de familia, que si no hay doliente, y cuando crea el doliente es que tiene que ir desde niño. Por ejemplo, una empresa que tengan carniceros, le tiene que llevar su hijo desde las 2, 3 de la mañana para que vaya mirando cómo es que, como decimos el cuento, como el maní. Entonces cosas de esas, ¿no? Hace de que funcione realmente la administración y que tenga visión y hambre de conseguir y crecer. Eso es una cosa. Profe, yo también distingo un caso que pues el señor, yo desde muy pequeñita, yo trabajo desde los 13 años, empecé a trabajar pues con mi hermana y allá al frente había un negocio muy grande que cuando eso se usaba mucho en los graneros. Entonces la gente del campo venía a comprar pues directamente a los graneros. Graneros y el depósito. Entonces el señor toda la vida metido ahí, eso tenía 6, 7 trabajadores, eso era pequeñito, pero eso era pues movía impresionantemente. Y resulta de que el señor pues enfermó, nunca sacó pues tampoco espacio ni para descansar, enfermó y murió. Ya. Y los hijos quedaron porque toda la vida trabajaron los hijos con él. En menos de, se puede decir, yo creo que menos de 6 meses la quebraron. O sea, se comieron todo, eso fue horrible, eso fue espantoso, murió ese señor y murió todo. Y llevándolos desde pollitos allá a trabajar y... Claro. Si no sabían realmente cómo... Sí, tan raro. Y eso pasa, esos casos son muy frecuentes, como el caso del de la Playboy que acaba de nombrar, o sea, la puso a ganar. Y él en vida, él no, el de la Playboy no había muerto, se la cedió a la hija porque no, hágale pues, arranque con eso y vea. Yo creo que ahí está, yo creo que uno de los puntos más importantes, que en vida ceda para que crezca la empresa, yo vea cómo está creciendo, pero como muere a ser la persona, puede pasar lo que acabas de afirmar allí. También conocí un caso que yo les conté de se llama en Pereira, en laboratorios López Correa, que la señora le ceden a la hija y esa muchacha ya la puso mucho más potente, eso lo colocó a otro nivel. Entonces, pero ellos están vivos, entonces, creo que están aún vivos. Bueno, entonces, sí, muy bueno, gracias por la participación ahí, muy bueno, muy buen punto ese. Muchos negocios han perdido así. Bueno, entonces, es lo que quiere decir, la racionalidad de la estructura racional es frágil y necesita protegerse contra presiones externas con la finalidad de poder dirigirla hacia su objetivo y no hacia otro. Entonces, claro, aquí es fiel copia a lo que estamos conversando, de que se perdieron los objetivos y si los objetivos se perdieron, si son a favor, pues bienvenidos, pero si se perdieron perdidos, perdimos. Los burócratas son personas que forman el cuerpo administrativo de la estructura de la organización debidamente indicada y siguen las reglas impuestas y sirven a los objetivos de la organización. Bueno, tiene unas disfunciones. Uy, señores, damas y caballeros, le vamos a darle la bienvenida con un aplauso porque va a entrar Néstor. Ahí llega el hombre. Ahí está llegando, ahí llegó Néstor, ahí llegó. ¡Bravo, Néstor! Lo lograste. Lo logró Néstor, hombre. Hombre, ya que hemos repartido las buenas notas y todo, No pague el recibo de la luz. A ver, ya dieron notas. Ah, bueno, no, igual yo sé que me saqué 5. Vamos a ver. No, que mantiene mucho bravo. Bienvenido, no es que Néstor. mantenga sobrado, sino que es que yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, entonces usted no sabe cuánto merece. No, pero usted lo sabe. Es confianza. Ahora, que uno se desilusione y lo defraude los profesores a uno, Allá vamos los culpables, güey. Tranquilo, Néstor. Llegó la alegría de esta clase, mejor. Néstor, bienvenido, ¿no? Vamos, que tenías inconvenientes para poder ingresar porque aquí también se fue la energía hace rato, pero volvió Néstor, qué pena, ¿en qué sector vivís? Aquí en Garpán. Ah, ok, usted es un daño por allá grave.
Bueno, y ya estás por acá, bienvenido Néstor. Profe. Gracias. Estamos hablando de la organización, del modelo burocrático de la organización, estamos hablando de los méritos, de todo esto, y bueno. Entonces, las características pues ya las vimos, que las tuvimos dentro de un momento, y pues resaltamos la de las competencias técnicas y el mérito, que conversamos un tramito bastante chévere sobre esta parte. Y vienen las disfunciones de la burocracia, que las vamos a alternar. Dice: la internalización de las normas, el exceso de formalismo y papelería, o sea, como la parte, el lado oscuro de la burocracia. La resistencia a los cambios, la despersonalización de las relaciones, la categorización de las relaciones, la superconformidad, que fuera conformidad, no, la superconformidad, la exhibición de señas de autoridad y las dificultades con los clientes. Entonces estos elementos, estos ítems, para las características sería una previsibilidad del funcionamiento, y para las disfunciones sería una imprevisibilidad de funcionamiento. ¿Ves? Mire que todos los modelos no son perfectos, sino que también tienen un lado como oscuro. Entonces aquí pues explican cada uno de estos cambios. Por ejemplo, la resistencia a los cambios. Hay gente que es resistente a los cambios, hay empresas que son muy metódicas, muy cuadriculadas y resisten a los cambios, pero a veces los cambios, si no te adaptas, el sistema te va a sacar. Ejemplo: si la empresa opta por ir a instancias de calidad, de sistemas de calidad, y vos como empleado no le gusta, por ejemplo, firmar papelería o la normatividad que se está implementando, el sistema te va a sacar, de una te va a sacar. Entonces esa resistencia a los cambios es, hoy a la fecha, muchas empresas se han tenido que readaptar por las condiciones que estamos viviendo. Entonces tiene que usted sucumbir al cambio, o sea, no puede ser resistente al cambio. Pero es que yo no me voy a colocar el tapabocas porque pues hay que cambiar eso, porque tengo que vender o tengo que modificar. Entonces esa es muy sutil, y hay que hacerla, si no el sistema te saca. Bueno, algunas veces puede pasar, podríamos decir que hay empresas que hay tradiciones que se van a soportar, y en ese soporte tienen éxito. Por ejemplo, creo que aquí lo nombramos, jabón Rey. Todos conocemos el jabón Rey, todos conocemos el jabón Rey. Yo creo que hasta el presidente conoce el jabón Rey. Y una de sus condiciones del jabón Rey es que ellos no hacen publicidad. ¿Usted alguna vez ha visto publicidad de jabón Rey? Muy rara vez, pues, no, prácticamente no. Entonces hay una resistencia al cambio, pero esa resistencia es favor, porque esta barra de jabón vende por tradición. Y esta empresa como tal factura. ¿Cómo habrá facturado en esta pandemia? Lo que quiera. Voy a citar aquí a Alicia. Nadie me visitaron pandemia, no acepto visitar Visitas virtuales. Bueno, entonces aquí voy estrechando el modelo burocrático de este señor. Entonces es un modelo que tiene dos vertientes y conjugan en la misma prácticamente. Entonces el sistema racional, o sea, tiene que ser racional, y tiene una exigencia de control, parte de la exigencia de control. Y tiene la primera vertiente, que son las consecuencias que vimos ahorita previstas, que son las de previsibilidad, y las consecuencias imprevistas, que son las disfunciones. Estas consecuencias previstas me van a llevar a una mayor eficiencia. Con esa mayor eficiencia vuelvo y entro al sistema. Pero también esas consecuencias imprevistas van a tener una ineficiencia. Entonces ese juego dentro del modelo logra un equilibrio bastante interesante. Pero entonces, como todo modelo, tiene que salirle como el gallo a pelear. Entonces otras personas le van a salir con otros tipos de modelos. Entonces le sale el modelo burocrático de Merton, otro pensador que dice: venga, aquí podemos hacer otra cosa, pero lo vamos a resumir en un cuadro aquí.
No, mejor léelo porque este cuadro es un poquito enredado. Entonces el modelo de Merton, él dice, Merton representa la burocracia a través de un modelo que se basa en las consecuencias no previstas, es decir, en las disfunciones de la burocracia, o sea, en esta zona. ¿Cuáles? Las que nombramos ahorita, la dificultad de atención al cliente, toda esa zona de organización dentro de los principios de la máquina, sistema cerrado, como sigue. Entonces dice, para el modelo, aquí sí me di cuenta quién es. No me di cuenta. Entonces dice, el modelo empieza con la exigencia de control por parte de la organización. Mire que empiezas con el control, con la finalidad de reducir la variabilidad del comportamiento humano a estándares previsibles, indispensables al buen funcionamiento de la organización. Entonces, cuando yo controlo muy bien, yo ya puedo predecir porque estoy midiendo qué es lo que está ocurriendo allí. 2. Esa exigencia de control se enfatiza en la previsibilidad del comportamiento que se garantiza a través de la imposición de normas y reglamentos. Claro, cuando yo reconozco, como estoy controlando, yo ya sé que le puedo colocar una norma aquí o una regla acá para poder que no se me salga de las manos. Así la organización establece los estándares de procedimientos para las personas, intuye las penalidades por el no cumplimiento. Ahí es cuando, por ejemplo, los que trabajan en ventas, entonces yo ya sé cómo lo controlo. Si usted no me cumplió con el indicador, yo ya sé que si no mira, que le tengo que decir a esta persona por incumplimiento. Instituye las penalidades por el no cumplimiento, así como la supervisión jerárquica para asegurar la obediencia. El énfasis sobre el cargo y la posición de los individuos disminuye las relaciones personalizadas. Entonces esto se vuelve muy controlado. 3. Pero el énfasis en las reglas y su fuerte imposición lleva a las personas a justificar sus acciones individuales. 4. Y conduce a consecuencias imprevistas, que son las disfunciones, tales como la rigidez en el comportamiento y la defensa mutua de la organización, lo que no atiende a la expectativa de anhelos de la clientela, provocando dificultades en la atención al público, lo que conlleva a un sentimiento de defensa de la acción individual, pues el burócrata no aclara la situación al cliente, sino a las reglas de la organización y a su superior. Así como dice, que el cliente solo, y yo arreglo con el que la embarró, pero el cliente es el menos favorecido allí. Pregunta hasta ahí, ¿cómo vamos, Néstor? ¿Alguna pregunta? Está como se está, pues claro, igual el tema pues es como de muy del diario vivir en medios, hasta en los mismos ámbitos laborales en los que uno se desempeña. Sí. Por ejemplo, eso de la resistencia a los cambios se vio mucho ahora. Las empresas están muy acostumbradas, sobre todo los jefes, a que para ellos la persona que no está en una oficina metida 8 horas, perdón, esa persona no está trabajando. Sí, no lo sé. Entonces a muchas empresas les daba muy duro el tema del teletrabajo, pero hay unas que se han dado cuenta que la cosa rige, Sí. que en algunos aspectos el trabajo rinde más, entonces pues ha sido una bonita experiencia para ellos, por decirlo así. Pero sí, por ejemplo, no esa renuencia al cambio, yo la miro desde ese punto de vista. Claro, esa muy buena anotación, Néstor. Está rompiendo paradigmas. En el campo de la educación, esta semana tuve la oportunidad de escuchar, de ver a dos rectores. Se hicieron un conversatorio pues por cámara, y un rector de la Universidad de Ibagué o de Neiva, y otro como de la UIS, y hicieron un conversatorio y precisamente hablaban de ese cambio que ha tenido la educación, ese cambio tan pronunciado de sacar al docente de tablero de 10, 15 años en un tablero y ponerlo frente a un computador. ¿Qué pasó? ¿Se entiende? O sea, pero lo enfrentó el educador, lo ha enfrentado, y los estudiantes sufriendo, abro comillas, para los que se matricularon desde la parte presencial,
pasarlo a una parte virtual, ese cambio, las primeras semanas han sido difíciles, por tanto de que muchos dicen no vuelvo, ¿cierto? No vuelvo por allá porque yo soy de presencial. Pero resulta que esta tecnología, y se la acuño a lo que acaba de manifestar Néstor, esta tecnología vino y llegó para quedarse. Esto no tiene ya vuelta de hoja. El teletrabajo lo van a tener que revisar, porque laboralmente cómo se va a tener que pagar. O sea, esto cambió y llegó para quedarse. Lo mismo el coronavirus llegó para quedarse. Es lo mismo, esta modalidad, y el cambio ahí va a ser a favor. Van a mejorar muchas otras cosas. ¿Como qué cosa? La comunicación tiene que mejorar ostensiblemente desde la empresa. Los resultados van a ser diferentes, las competencias tienen que cambiar. La parte de salud ocupacional va a tener que cambiar para el teletrabajo, porque digamos el daño ergonómico, visual, etcétera, lumínico, lo que veníamos conversando de las condiciones. ¿Acuerdan del experimento que hicimos de la señora? Prácticamente se está volviendo a recrear eso, de qué condiciones está trabajando Néstor allá en la casa, o Diego, o los que están trabajando en el teletrabajo, o las muchachas, tienen que revisar eso, porque entre comillas se va a tener que sindicalizar el teletrabajo también, porque yo tengo estudiantes de que están trabajando y la empresa se hace de la oreja mocha de cómo se está sentando, y tiene una buena silla, cuántas horas está dedicando a la labor con lo que está desarrollando. Entonces, en ese orden, son cambios y se vienen, y van a tener que enfrentar, las empresas van a tener que enfrentar esos cambios, y si no los van a enfrentar, la empresa terminaría perdiendo, ¿no? Si no la enfrenta, porque todo se viene por ahí. ¿Verdad o mentira? Sí, es correcto. Igual lo que pasa es que así como se viene este cambio, también obviamente se han observado falencias. Claro. Estamos hablando pues en temas de tecnología y eso, Sí. pero pues igual yo pienso que por algún lado se debería de empezar. Entonces ahorita que estamos mirando pues cuáles son esos puntos flojos, pues empezar a enfocarse en eso y a suplir todas esas necesidades que se van adquiriendo a medida que vamos avanzando en este tema. Obviamente pues la educación es un tema muy complejo, profe, porque Sí. es que desafortunadamente, pues ya lo hemos comentado en muchas áreas, el desequilibrio social es impresionante. Entonces pues Sí. pretender que Sí, todos los estudiantes van a estudiar de esta manera Sí. virtual, pues Sí. es prácticamente imposible aquí en Colombia en las Sí. condiciones en las que estamos en la actualidad. Sí. Pero pues igual esto también conlleva a que todos desde cada tanto gobierno como entidades se pongan las pilas a darle a este país la conectividad que necesita. Sí, es la intención, es verdad. De lo malo salen cosas buenas, y cosas que no estaban ahí. Prácticamente estamos diciendo que toda la ciudadanía en el día, si nos conectábamos, pongámosle un número, 5 o 6 horas al día, ya se estamos conectando 15 horas al día, por colocar un número exagerado, porque y cómo están funcionando las conectividades y los recursos, cómo los estamos manejando, y el que tiene y no tiene el recurso. Eso va a cambiar. Entonces yo voy cerrando ahí, porque ya esto me está agotando aquí los 40 minutos. Me regreso a esta página. Me regreso por acá. Qué agradable darle esta asignatura con ustedes, me parece tan agradable. Y hay una muy buena participación. Creo que la asignatura es de conversar mucho. Yo les dije desde el principio que la administración y más fundamentos de administración es de conversar mucho, y aquí pues no tiene pues un bagaje matemático, y no tiene, digamos que este recurso sí puede aplicarse acá desde la virtualidad, y no nos vamos pues como a reventar tanto la cabeza como las matemáticas, que requieren pues un manejo más complejo para poder dar una instrucción ahí muy difícil.
pero entonces aquí es más un conversatorio. Entonces voy cerrando en esta tutoría 14 de los modelos burocráticos de la organización. Repito, aquí está este que estaba yo compartiéndoles, está acá, es este el documento, y acá está pues un poco más resumido. Aquí está pues el PDF, en PowerPoint. Ahorita pues subo la evidencia. Entonces queda el foro que pregunta cuáles serían otras alternativas para agilizar una empresa burocratizada. Entonces lo invito para que participe y si quiere ahondar más, pues ahí está el documento, lo puede terminar de leer el trocito que faltaba y hace su opinión. Repito, abrir la plataforma tanto de esta como los talleres anteriores y foros hasta el próximo 5 de junio. Y quedaría la próxima clase, el próximo sábado, la última tutoría, que vamos a hablar de la transformación organizacional, y por último vamos a hacer el parcial final. Entonces, no siendo más, para que descansen o se vayan para la próxima clase que vienen, no sé por dónde van, ¿por dónde Vladimir o qué? ¿O vienen de donde Vladimir? Donde Vladimir, creo que matemáticas. Tan bueno, me lo jaló. María, muy bueno. Tan contentos dicen cuando Vladimir. Matemática. Ay, bueno, ha sido un gusto, un placer nuevamente haberlos visto por acá y escuchado. Me encanta que se estén. Muchas gracias, profe. Estén súper bien. Muchas gracias, profe, que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Leli. Se cuidan. Un abrazo para todos y se me cuidan. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, gracias.